Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. En los recovecos del tiempo se forjan historias extraordinarias. En este documental nos sumergimos en la vida de una figura inolvidable, nuestro queridísimo César Vallejo, que desde sus humildes comienzos hasta sus logros inigualables descubriremos los momentos que moldearon su legado a través de imágenes, relatos y testimonios. Exploramos el viaje único de esta persona que dejó una huella imborrable en la historia. Prepárense para ser inspirados por la fascinante trayectoria de un ser humano inolvidable. Bueno, ahora le voy a pasar a explicar sobre la infancia de César Vallejo. Bien, como dice, ¿no? O como argumenta Ciro Alegría en el 2006, sustenta que César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, localidad de la región de La Libertad, Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. A pesar de sus dificultades económicas, Vallejo demostró un talento literario temprano y comenzó a escribir poesía desde una temprana edad. Su educación estuvo influenciada por la religión católica, ya que su familia era profundamente religiosa, de las cuales recibió una educación religiosa estudiando en una escuela local. A medida que creció, Vallejo se interesó cada vez más en la literatura y buscó oportunidades para estudiar y desarrollar su talento en Lima. Gracias. En 1920, Vallejo regresó a su pueblo natal de Santiago de Chuco, Perú, y fue detenido y encarcelado por un incidente en el que fue acusado injustamente de robo e incendio, durante una revuelta popular. Pasó 3 meses en la cárcel de Santiago de Chuco, donde escribió escalas melografiadas, perdón. Los periódicos de la época defendieron su inocencia y fue liberado. Morales, en 2019, nos explica que debido al temor a que su proceso judicial se reabriera, lo llevaron a salir de Perú definitivamente. También impulsó dicha decisión su decepción con el ambiente intelectual de Lima, que no fue capaz de asimilar un libro revolucionario como Trilce. Si bien no estamos de acuerdo con la idea de que su encarcelamiento implicase el cumplimiento de un destino que le abordaba, pues sí consideramos que ese espacio delimitado por las cuatro paredes de la celda actúa como un crisol en donde se consolida lo que Vallejo ya venía gestando como poeta. Por último, la enfatización que se evidencia en su afirmación, hoy y más nunca quizás, así como en la frase una hasta ahora desconocida obligación sacratísima, nos parece muy elocuente. Vallejo reclamará con orgullo su derecho a romper cualquier tipo de atadura en el campo literario. César Vallejo hizo cosas grandes en su viaje a Europa y también pasó por situaciones complicadas. Entonces, con respecto a ello, Fernández 2004 indicó que Vallejo cursó la secundaria en el Colegio San Nicolás en Huamachuco. En 1915, después de obtener su título de bachiller en letras, empezó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero desistió de sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Por otro lado, Vallejo en 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, poemario que refleja la solidaridad del poeta con el sufrimiento de los hombres, dado a que se muta en un grito de rebelión contra la sociedad. En 1923, Vallejo estuvo en Europa, en busca de nuevos horizontes. Estuvo en ciudades conocidas como París, Berlín, Bruselas, Moscú, y pasó 15 años en el viejo continente, y se casó con la francesa Georgette Philemon. En París, Vallejo vivió una terrible miseria.
Toda su correspondencia estuvo llena de cartas hacia sus amigos pidiendo dinero. Y esto para pagar lo más indispensable. En el hotel en donde se hospedaba, pagaba un alrededor de 2.000 francos. Y eso, le pedía préstamos a la patrona de eso, el cual le iba a devolver en futuro. Y esto busca sobre todo la manera de encontrar el ingreso fijo. Se aprecian los estudios de Vallejo y sus primeras obras, así como también se estableció en la revista en París. Por ejemplo, la creatividad y su sentimiento en sus obras más recordadas. En suma a esto, se debe buscar más sobre su vida, leer sus poemarios y en busca de entenderlo. Finalmente, seguir sus metas, ser ambicioso y no darse por vencido. Ser justos y solidarios con el prójimo, así como el personaje César Vallejo lo fue. Muchas gracias. Mendoza nos informa que debido a las investigaciones durante los últimos años, Perú es uno de los países latinoamericanos número 1 en la innovación de emprendimientos de nuevos negocios. César Vallejo comprendió que las empresas y los emprendimientos van creciendo continuamente y eso es fundamental para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En cuanto a su emprendimiento literario, Vallejo se enfocó en producir riquezas artísticas, es decir, riquezas culturales. Publicó sus 2 primeros poemarios, Los Heraldos Negros y Trilce, en Lima, Perú. Estas obras son consideradas como el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva y la creación de un lenguaje poético, muy personal. Coincidiendo con la irrupción de los vanguardismos a nivel mundial, además Vallejo escribió una serie de poemas que aparecieron póstumamente como poemas humanos, que es considerada por muchos críticos como la mejor de su producción poética. Según los análisis económicos, se resaltan principales características de cada persona, su nivel educativo, el nivel de ingreso, su género, su situación laboral, entre otros, así como lo fue de nuestro literario César Vallejo. En cuanto a la importancia de su emprendimiento cultural, Vallejo fue un artista que buscó la innovación y la originalidad en su obra, lo que lo llevó a ser considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX. Su trabajo ha sido reconocido a nivel mundial y ha sido objeto de estudio y análisis por su parte de críticos literarios y académicos. Además, su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha influido en la poesía y la literatura de muchos países. Urel en 2010 menciona que la cultura juega un papel muy importante en el rubro del emprendimiento de la población y la probabilidad de establecer un negocio. Los hallazgos de estos autores sugieren que la intención empresarial no puede ser solamente explicada por rasgos individuales. Más, al contrario, el contexto sociocultural también produce un importante soporte sobre la intención empresarial. De la misma manera, Müller y Tomás, en 2001, afirman que el contexto sociocultural de un individuo es un motivador del comportamiento empresarial, particularmente para la creación de empresas. Y es como así unas culturas están enfocadas hacia el emprendimiento. También mencionan que aunque Osfede en 1980 no especificó la relación entre cultura y la actividad empresarial, sus dimensiones culturales son útiles para la identificación de aspectos claves de la cultura relacionados con el potencial para el comportamiento empresarial. Pacha declara que, primeramente, César Vallejo sobrellevó completamente las insuficiencias materialistas y los embates de las maldades humanas. A su vez, tenía la importancia de tener en cuenta a su propósito de establecer a un ser humano susceptible y unánime, mérito que se desaprovecha inevitablemente en la humanidad. Habita y ampara el gobierno capitalista. Por otro lado, con la difusión de los Heraldos Negros en 1919 y Trilce en 1922, originó reconocimiento a causa de su composición
que nos afirma la dura realidad por lo que tenía que sobrevivir la sociedad en pleno siglo XX. Además, con Trilce fue perjudicado de forma egoísta. Por último, Los Heraldos Negros abarca desde un punto de vista gobernante en nuestro país un crecimiento comunitario, económico y diplomático. Asimismo, en un estado élite llevó un procedimiento de aprovechamiento y de injusticia ante la oposición de las familias obreras, o sea, el coraje y la valentía que le determinó a las familias nativas en sus primeras estrofas. Su legado es reconocido y celebrado por diversas instituciones culturales, académicas y políticas que lo consideran el poeta bicentenario de la independencia del Perú. Duarte y Ruiz Tibana en el 2009 nos comenta que esto se nota no solo en la economía, sino también en muchas otras áreas. En otras palabras, todo es parte de la cultura del emprendimiento, que permite a los enfrentar la adversidad, avanzar y alcanzar las metas establecidas y alcanzar las metas propuestas. César Vallejo entendió que las empresas y los emprendimientos migran a diferentes países y que las creaciones continuas de riquezas es esencial para el desarrollo de las personas. Para otras áreas de las actividades humanas son igualmente importantes y necesarias. En este caso, estamos hablando de actividades culturales. En otras situaciones podemos hablar de actividades científicas, educativas, sociales, deportivas, etc. César Vallejo nunca se rindió, aunque no fue reconocido en su vida. Siguió escribiendo y difundiendo sus ideas. Anuncia el acontecimiento, lo consta y lo define a pesar de su derrota en sus versos. Critica al individualismo y se denuncia un sistema que promueve el desarrollo de unos a costa de otros. La verdad que enuncia en sí la solidaridad humana. Su poesía anuncia la posibilidad que tenemos nosotros de construir un mundo justo. Consta que esa constitución es posible y por ello le canta a la República. Además, define la verdad de ese acontecimiento, aunque fracase. A pesar de eso, las causas perdidas en el comunismo en la búsqueda de justicia, hay una verdad a la que no se puede renunciar. El documental nos permite comprender en detalle el significado de cada tema y extraer o transmitir estos sentimientos a través de nuestro cine documental. Podemos inspirarnos en proyectos anteriores, dirigirnos a este tema, ya que podemos guiarnos en la creación de nuestro documental y transmitir este mensaje a través de nuestro proyecto. Es importante reconocer cómo está organizado el documental y cómo estructurarlo, ¿no? Y hacerlo comprensible para el público y para nosotros poder ilustrar esto a través de nuestro propio proyecto, para demostrar todo lo que hemos aprendido en el camino y finalmente podemos proponer hacer más proyectos como este para nuestro proyecto sea más popular, ¿no? Queremos tener una idea innovadora, sacar toda nuestra creatividad y resaltar a cada uno de nosotros las cualidades que nos definen, y hacen la mayor parte, sea para poder realizar este tipo de documentales. Muchas gracias. César Vallejo, uno de los más grandes poetas del siglo XX, dejó un legado literario que ha perdurado a lo largo del tiempo. Su obra, caracterizada por una profunda exploración de la condición humana y una innovadora expresión poética, ha dejado una huella imborrable en la literatura universal. Trilce se considera el poemario más importante de César Vallejo, porque revolucionó la poética en lengua castellana. Sin embargo, fue recibido
por la crítica de la época, con mucha frialdad, al punto de llamarlo disparate y otros una excentricidad de un poeta joven. Los investigadores opinan que fue por lo que no lo entendían. Para Vallejo, Trilce fue un grito de libertad. Este poemario se publica en Perú en 1922 y en España en 1930. Es un poemario que contiene desde ternura y el cariño por sus recuerdos de niño, hombre, hijo, como ser humano hasta la tristeza, el fracaso, depresión cuando cae injustamente preso, tiempo que utiliza para escribir el poemario. Pero quizás lo más importante que representa Trilce es la solidaridad con la persona, con el hombre, con el otro que está al frente a ti, frente a nosotros, con su sufrimiento y con el sufrimiento de todos los seres humanos. Con la obra Trilce, César Vallejo deja de ser un modernista, transformando su poesía en vanguardista. Es un libro que durante muchos años no se entendió, quizás por conservar su propia personalidad y la utilización de los diálogos de una manera tan suya. Por lo tanto, recibió críticas muy duras contra su obra. Igualmente, para contrastar la información sobre la importancia de establecer una distinción clara entre los conceptos de análisis e interpretación, se puede consultar fuentes académicas y literarias que tratan sobre la teoría crítica y la filosofía del lenguaje, o la metodología de la investigación en el campo de la literatura y de las humanidades. Ahora bien, la importancia de establecer una distinción clara entre los conceptos de análisis e interpretación se puede contrastar con hechos reales y ejemplos concretos en diversos contextos, como sería la investigación científica, crítica, literaria, filosofía, entre otros. Gracias. Buenas noches, me complace estar aquí para esta entrevista. Mi nombre es Estefanía Ocupa y tengo el agrado de entrevistar al profesor Roberto Tejada. Estamos aquí para explorar y compartir ideas sobre la vida de César Vallejo y sus obras. Y también, sin preámbulos, pasar a comenzar a preguntarle. ¿Qué le inspiró, Santiago, a usted convertirse o llevar la carrera de docencia? ¿Y cuál es su área de especialización? Bueno, yo soy profesional en administración de empresas. Lo que me llevó a ver el trabajo en docencia superior es básicamente el tema que va un poco ligado a lo que busca Vallejo en su obra, ¿no? La trascendencia, ¿no? La trascendencia para transmitir conocimiento a futuros profesionales de tu carrera, transmitir conocimiento y experiencia que uno va ganando con el paso de los años. Ya tengo un buen tiempo desarrollando esta actividad paralela a la profesión y me satisface mucho poderlo hacer de manera hasta el día de hoy. ¿Considera que la obra de Vallejo guarda relación con alguna experiencia vivida por el poeta? Considero que todas las personas tenemos una experiencia de vida muy particular, pero creo que ninguna podría estar ajena a toda esta problemática que narró Vallejo, particularmente en esta obra. Así que creo que sí, también como cualquier nosotros, es muy inmerso en algunas circunstancias que lo llevó de repente a
situaciones que no son ajenas a una persona. Se habla mucho que el ser humano para vivir requiere de cosas básicas, ¿no? Agua, aire y amor. El ser humano no tiene amor, una necesidad básica. Hasta ahora creo que habla de lo indispensable que necesita el ser humano para vivir en sociedad, para hacerse un humano útil en este mundo. ¿Qué problemática aborda el poema y si es actual? Definitivamente es actual, por más que le lo que dijo ya mucho tiempo atrás, hablar de la ausencia de Dios, hablar de la nostalgia, el recuerdo con el pasado, la infancia. Todos los seres humanos siempre estamos pensando en el miedo, el temor a la muerte. Son temas que creo que al paso del tiempo, de los siglos, al avance de la tecnología, no existe una persona que no siempre esté pensando en cosas que es actual, es algo presente y me atrevo a afirmar que también será futuro, si vivimos en ese pensamiento y ver cómo satisfacemos, mejoramos que esos pensamientos no sean negativos. ¿Qué aprendizaje nos deja la obra para ser mejores personas? Para ser mejores personas, tratar siempre de ser personas buenas, personas de buenos sentimientos. Está confirmado que hacer el bien siempre te deja mejores resultados. No quita que evidenciamos que hay personas que hacen el mal para hacer el bien, pero no se vive con una tranquilidad total como sería vivir haciendo cosas positivas y llegar a tu casa y estar tranquilo con tu hermano. Una persona que pueda tener realmente mucho éxito económico y todo, pero sabe Dios cómo realmente bajo manos accionar, te aseguro que no te da una tranquilidad total una paz. Estás todo. ¿Qué legado le deja esta obra para su desarrollo profesional? Desde el punto de vista profesional, todos estamos también amarrados a esta obra porque nos va a obligar siempre dentro de la actividad que desempeñemos, la profesión que tengamos, buscar siempre la trascendencia. Y una trascendencia correcta, buena, exitosa. ¿De qué manera se puede superar el problema del abuso de poder en una sociedad? Es un tema súper complejo, pero el cambio está primero en cada uno de nosotros. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no hacemos una culpa, si entendemos que no somos seres perfectos en este mundo, el poder, y ya está comprobado, que nos puede afectar, pero totalmente no nos afecte a un nivel donde ya se convierte en maldad. Hay que estudiar, hay que saber tratar el manejo del poder. En todos los niveles, en todos los estratos sociales, hay siempre, por lo que ha evidenciado, factores negativos, mal uso del poder. Tenemos que trabajar primero en nosotros mismos para poder hacer que el poder no nos haga daño a los seres humanos. Ya. ¿Usted cree que existe en la constitución política acá en el Perú la protección contra el abuso del poder? En el papel dice que sí. En la realidad vemos, pareciera que no respetamos lo que el papel dice, lo que las normas dicen. Se supone que existe una norma que nos defiende ante estas cosas, pero día a día nos sucede pues, que a veces el accionar de nuestras principales autoridades están haciendo un uso desmedido del poder, ¿no? Pero también vemos que ese mal accionar en algún momento pasa factura, ¿no? Somos un país donde creo que tenemos actualmente 3 expresidentes de la República en un centro penitenciario. La persona que llegó a ser la máxima autoridad ahorita está preso más, ¿no? Tiene una condena, algunos sentenciados, algunos todavía en investigación, pero o sea, desde ahí deja un mensaje para que todos reflexionemos, ¿no? O sea, no debemos nunca, teniendo la persona que tengamos, hacer un abuso del poder. La norma está establecida, dice no usar, pero inconscientemente lo hace. Bueno, quiero agradecer sinceramente al licenciado por compartirnos su conocimiento, experiencias y perspectivas. Y pues
sus ideas y aportes. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo.